Hola, bienvenidos a esta microcápsula sobre atención al cliente. En general, en cualquier tipo de atención al cliente, presencial, ojo, ya sea en un punto de venta, en una visita al local o a la casa del cliente, siempre van a existir tres variables claves que debemos considerar en el proceso. Uno, el tiempo de interacción. Dos, las tareas rólicas. Y tres, las habilidades psicológicas. Cuando hablamos del tiempo de interacción, nos referimos a las etapas presentes en el proceso atencional, que básicamente serían 4, pero acá vamos a hablar de 5. Las tareas rólicas, en cambio, corresponden a aquel comportamiento que el cliente espera de uno. Todos aquellos accionar que el cliente espera de uno como ejecutivo de ventas o ejecutivo de atención corresponde a las tareas rólicas. Y por último, las habilidades psicológicas, que son las capacidades que tenemos nosotros y que debemos desarrollar en la atención al cliente desde el punto de vista psicológico. Es así que estas tres variables, el tiempo de interacción, las tareas rólicas y las habilidades psicológicas, las vamos a ver en una matriz como esta, donde por cada etapa de interacción, recordando que vamos a ver 5, existen tareas rólicas propias de cada etapa y habilidades psicológicas propias de cada etapa que debemos desarrollar. Es decir, no podemos atender de la misma forma a un cliente cuando lo recibimos, por ejemplo, a cuando vamos a satisfacer sus necesidades. La primera etapa de la atención al cliente es la recepción. Y acá, al momento de recibir al cliente, debemos desarrollar tareas rólicas y otras habilidades psicológicas. Básicamente, las tareas rólicas, al momento de recibir al cliente, siempre debemos tener contacto visual con él. Mirarlo cara a cara y de frente. Y ojo, no solo con los ojos, sino que con el cuerpo dirigidos hacia el cliente. Además, siempre que sea posible, decir el nombre del cliente. Y si no lo sé, simplemente lo pregunto. Saludo y pregunto. Hola, buenos días, bienvenido a... Perdón, mi nombre es Francisco. ¿Con quién tengo el gusto? Y si pregunto, el cliente, por obligación, va a dar el nombre. Sonreír es la tercera tarea rólica y es indispensable hacerlo siempre en la recepción. Y por último, como tarea, saludar al cliente enfatizando la comunicación relacional. Y esto hay que destacarlo, enfatizando la comunicación relacional, dando a entender que él es cliente y que yo, como ejecutivo, estoy para atenderlo, para ayudarlo, para satisfacer sus necesidades. Con respecto a las habilidades psicológicas en la recepción del cliente son dos. Primero, decodificar el lenguaje no verbal del cliente. Esto quiere decir que tenemos que tener la capacidad de leer el cuerpo, el comportamiento, los gestos, la postura, la expresión facial, el tono de voz que el cliente tiene. Y por sobre todo, expresar calidez. Debo ser una persona acogedora con el cliente. Debo acogerlo al momento de recibirlo. Como dato anecdótico, esta etapa, la primera, puede durar de 10 segundos hasta 3, 4 o 5 minutos. Y eso va a depender incluso mucho de la relación que tengamos con él. Es decir, si es un consumidor o usuario o si es un cliente en sí, recordando
que el cliente es aquel consumidor usuario que constantemente nos prefiere y por ende, después de varias atenciones, ya conocemos cómo es. Después de la recepción, debemos detectar sus necesidades. Y acá las tareas a desarrollar son simples. Primero, realizar preguntas abiertas y facilitadoras. Es acá donde, después de recibirlo, debemos preguntar: ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo puedo atender? Y esas preguntas deben ser abiertas, es decir, no deben tener alternativas o, como se llama, no deben ser cerradas. ¿Quiere lápiz o quiere cuaderno? Esa es una pregunta cerrada y obviamente no la puedo hacer porque al momento que hago una pregunta cerrada estoy delimitando las posibilidades de venta o de atención. Por ende, estas preguntas deben ser abiertas. Además, debemos escuchar empáticamente, es decir, debemos ser empáticos, ponernos en los zapatos del cliente al momento de que nos diga qué necesita. Si a mí como persona me parece ridículo con lo que el cliente necesita, eso es para mí como persona. Pero como ejecutivo de ventas o ejecutivo de atención al cliente, yo soy un representante de la marca o empresa. Por ende, debo darle la importancia que se merece el cliente. Y para ello, al momento de detectar sus necesidades, debo ser lo más empático posible. Y por último, debo tener la capacidad de detectar las motivaciones explícitas e implícitas. Es decir, debo ser capaz de leer nuevamente y de descubrir aquellas motivaciones que no se muestran o no se dicen por parte del cliente. Por ende, las habilidades psicológicas son detectar las motivaciones y, nuevamente, tener la capacidad de empatía con el cliente. Hecha la recepción y la detección, llega el momento de satisfacer las necesidades del cliente. Y acá debemos ajustar todo nuestro lenguaje verbal y no verbal al conocimiento y la cultura del cliente. Debemos ser capaces de hablar con palabras que el cliente entienda. Debo bajar o subir el nivel cultural del lenguaje de acuerdo a las necesidades y características que tiene el cliente. Si yo veo que el cliente no comprende alguna palabra que digo, debo obligatoriamente explicar, enseñar, educar. Y todo ello, todo ese lenguaje verbal debe ser en base a lo que el cliente entiende. Por lo mismo es que debo desarrollar una sincronía interaccional con el cliente. Es decir, debo comportarme como él. El cliente se mueve, yo me muevo. El cliente se queda callado, yo me debo quedar callado. El cliente mueve y gesticula, yo debo mover y gesticular. Esa sincronía interaccional que se entiende casi como una imitación hacia el cliente, nos va a permitir desarrollar una mejor comunicación con él. Y por ende, el cliente va a estar mucho más receptivo a recibir mis mensajes. De la misma forma, debo tener un comportamiento asertivo como una habilidad psicológica en esta etapa. Yo debo saber ubicarme tanto en las palabras como los gestos y las posturas. Debo saber comportarme con el cliente. Y si debo decir algo que no le va a satisfacer o no va a ser de su agrado, debo ser empático, como en la etapa anterior, pero además asertivo.
es decir, saber comunicar aquellas cosas negativas o que al cliente no le va a gustar. Hasta ahí es lo básico en cualquier proceso atencional. Pero desde el punto de vista del marketing, si yo quiero tener un valor agregado, un rasgo diferenciador con respecto a los procesos de atención de la competencia, yo debo desarrollar esta etapa número 4 que se llama servicio adicional. Acá, como servicio adicional, vamos a entender aquello que vamos a entregar y que el cliente no espera. El cliente no espera, por ejemplo, quizás que le demos un café o no espera quizás que lo atendamos con todo el tiempo del mundo o quizás el cliente no espera que le demos un regalo o quizás el cliente no espera que le demos otra solución o una solución que él nunca imaginó. Y eso se llama servicio adicional dentro de la atención al cliente. Por eso es que como tarea erólica es una y corresponde a que debemos sorprender al cliente con una atención exclusiva y creativa. Algo que nos destaque de la competencia, algo que nos destaque de los demás y que por ende psicológicamente quede grabada en la mente de nuestro cliente. Por eso mismo es que la habilidad psicológica es la creatividad. Es decir, la capacidad de dar soluciones nuevas a problemas antiguos, a problemas complejos. Debemos recordar que el cliente siempre viene hacia uno buscando una solución, satisfacer una necesidad. Pues bien, la pregunta es, ¿qué vamos a dar nosotros desde el punto de vista creativo en la atención? ¿Qué nos va a diferenciar? Y eso se llama servicio adicional. Por último, obviamente está la etapa de despedida. Y en la etapa de despedida, las tareas eróticas son las mismas de la etapa de recepción. Sonreír, decir el nombre, mirar a los ojos, profundizar en la comunicación relacional, pero además se agregan dos. Una, expresar sentimientos auténticos hacia los aspectos agradables de la entrevista o de la visita o de la atención. Si en lo personal el cliente fue simpático, empático, agradable, para uno fue un gusto atenderlo, digámosle eso, digámosle que fue un agrado, gracias por venir y sobre todo un gusto atenderlo, muy amable por su paciencia, muchas gracias por su atención. Pero siempre debemos dar sentimientos auténticos positivos hacia el cliente. Y por último, reforzar la visita del cliente y cualquier acercamiento hacia la empresa, la cual, como tarea rólica, está ligada completamente con la habilidad psicológica de esta etapa, que es el reforzamiento, es decir, la capacidad que tenemos como empresa de hacer que el cliente, valga la redundancia, vuelva y se acuerde de nosotros después de la atención o la venta. ¿Qué enganche comunicacional? ¿Qué enganche hasta de marketing? Podríamos hablar de incluso publicitario, pero ¿qué gancho vamos a darle al cliente al momento de la despedida que va a hacer que el cliente sí o sí tenga que volver cada vez que necesite satisfacer nuevamente la misma necesidad o quizás otra? Y eso se llama reforzamiento. Es así que toda la atención de clientes está enfocada, como bien acá se ve en el cuadro. Existen 5 etapas de atención a clientes, donde el servicio adicional es la etapa extra, es la etapa que nos va a diferenciar,
Cada etapa posee sus tareas rólicas propias, desde la recepción y hasta la despedida, y por ende cada etapa de atención posee sus habilidades psicológicas, las cuales me van a permitir una mejor y mayor comunicación. Por lo tanto, y según esto, ¿cuál de todas las etapas, según tú, es la más importante? Muchas gracias por la atención, esperamos que te sirva y desde ya te dejamos invitado a seguir en nuestro canal y obviamente a compartir estos videos. Muchas gracias, que tengan una excelente mañana.